fractura de piso de órbita, fractura órbito maxilomalar, fractura de pelvis, cadera, fractura de fémur derecho, polifragmentaria, fractura completa de cóndilo lateral. Al examen, equimosis periorbitaria bilateral, suporoso, se conecta parcialmente con el medio. Se realiza una cirugía, una reducción cruenta, masocrosíntesis con placas, tomillos de la fractura orbitocigomática maxilar derecha, y piso de órbita y reducción cerrada de fractura de huesos frontocerebrales. Esta es la imagen de la tomografía que entonces ustedes pueden apreciar la presencia de un aplastamiento del complejo naso-orbitario, naso-fronto-orbitario, una fractura del maxilar superior derecho, fractura de huesos propios también, fractura del malar, fractura del arco cigomático derecho, y en esta imagen lateral, además, fractura del arco cigomático y fractura del cóndilo de la mandíbula del lado derecho. Fractura del piso orbital, y fíjense los huesos propios nasales aquí como están fracturados. Entonces, imagínense un emotito con su casco, con todo, tranquilo, y miren cómo resulta un accidente de tránsito en motocicleta. Otro paciente, señor Aravena, de 16 años, politraumatizado, fractura tipo Lefort 3, fractura de malar izquierda, derecha, fractura maxilar inferior, paciente con antecedentes psiquiátricos, ingresa de emergencia tras intentos suicidios. Examen físico, aumento del volumen facial. El 25 de agosto, intraso fractura parasimpiciaria derecha, desfavorable, cabalgada, fractura dentro alveolar, se lanzó de 2, fractura, trazo de fractura maxilomalar bilateral, tipo Lefort 1, multifragmentadas, el lado izquierdo, segmento del maxilar inferior cabalgado, por hueso del malar, con un trazo de fractura vertical hacia el reborde orbitario no desplazado en el lado izquierdo. Trazo vertical similar, además otro trazo horizontal perpendicular hacia la fosa piriforme, esta con gran pérdida de tejido óseo. Fractura arco derecho cabalgado. Entonces... Pero ahí se tiró, doctor. ¿Cómo? Se tiró. Sí. Psiquiátrico. Entonces, como ustedes ven, trazo de fractura en la región del tercio medio facial, fracturada la órbita, reborde orbitario, maxilar superior, debajo del reborde orbitario, siempre esa fractura ahí porque es una zona débil, y ahí está el nervio infraorbitario. Otra fractura en la región del tercio medio inferior, fractura en el lado derecho. Hoy mía se voló la mitad de las muelas. Fractura cabalgada del complejo cigomático del lado derecho. Entonces, paciente de 39 años, paciente se cae de una altura de 2 metros, golpeándose en la cervical izquierda y lesión infraorbitaria malar en la medula. Fractura diagnóstico, fractura orbitocigomática y maxilomalar izquierda. Igual, trazos de fractura, región orbitocigomático maxilar izquierda, correcto, piso de órbita. Para esto ayuda mucho la tomografía tridimensional. Podemos ver, visualizar exactamente los trazos de fractura con mayor precisión y determinar qué tipo de osteosíntesis va a necesitar. Otro paciente que requiere caída del suelo, contusión a nivel mandibular, con pérdida de estado de conciencia, aumento de volumen asociado a dolor en la mandíbula derecha, limitación de la fractura oral, fractura subcondílea derecha desplazada. ¿Cómo es esta fractura subcondílea derecha desplazada? Fíjense ustedes, hay pérdida de la altura de la región mandibular derecha, correcto, mordida abierta, desplazada, y aquí vemos la fractura de la base del cóndilo derecho. El abordaje para este tipo de fracturas es transparentídeo, ¿no? Una incisión preauricular,
a través de la parótida se llega a la fractura y se coloca una placa en ese lado. El detalle de la fractura. ¿Correcto? Otro paciente de edad 34 años acude a emergencia requiriendo trauma facial derecho, niega diplopia, en la tomografía se observa fractura del piso órbita derecha, el examen impresiona leve limitación de los movimientos verticales en el ojo derecho, paciente niega morir. Diagnóstico, fractura de órbita. Ven ustedes el reborde orbitario derecho, cabalgado, roto el maxilar, roto la Uy, no tiene muelas. derecho. Correcto. Hay una impactación del complejo órbito cinemático malar. Se voló toda la trompa. Está impactado sobre la cara. Y también se ve que este segmento se mete a la órbita. Entonces el paciente tiene que operar. Esos son errores, pero... Bueno, vamos a los otros temas para terminar la clase hoy. Hablemos del hiperparatiroidismo. Ya hemos hablado de las paratiroides. ¿Son 2 bolitas o 4 bolitas? 4. ¿Siempre son 4 bolitas o puede variar? ¿Dónde están localizadas? ¿Detrás de la tiroides en la cápsula? Sí, por detrás. ¿Pueden tener otras localizaciones? Sí, pueden tener. A veces son ectópicos. Entonces, estas paratiroides, ¿qué sustancias secretan? ¿Y de qué se carga la paratiroide? Eso ya lo hemos hablado en la clase anterior, ¿cierto? Y entonces, cuando hay aumento de la hormona paratiroidea, se llama hiperparatiroidismo. Y el hiperparatiroidismo es primario, secundario, terciario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué significa primario? ¿Cómo? Es el órgano mismo. La primera causa del hiperparatiroidismo primario será un adenoma paratiroideo. ¿Ya? Pacientes sin antecedentes, un paciente aparentemente sano que empieza a tener síntomas muy difusos, de repente le hacen su control de calcio, ¿cómo estará? Elevado, Sí. ¿no? ¿Perderá calcio por la orina? Sí. ¿Por qué? O es en el hipoparatiroidismo que se pierde calcio por la orina. En el hipoparatiroidismo. ¿El fosfato estará elevado o estará bajo? Todo es al revés de lo que hemos hablado, ¿no? Del hipoparatiroidismo. Entonces, en el hiperparatiroidismo hay una resorción ósea o no hay una resorción ósea. Sí. Se pierde hueso, se pierde calcio de los huesos. Entonces, el hiperparatiroidismo es primario. ¿Correcto? Hablemos un poquito de teoría. Hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. Incidencia 1% población general, 2% por más posterior a los 55 años de edad, 2 a 3 veces más frecuente en mujeres, se realizó en los hombres. Mayoría de pacientes de hiperparatiroidismo primario asintomáticos. ¿Será fácil hacer diagnóstico de hiperparatiroidismo primario clínicamente hablando? No. Muy difícil, tienes que ser el Dr. House, ¿cierto? Difícil. ¿Ya? Exámenes de laboratorio de rutina pueden nosotros encontrar un adenoma único paratiroideo la mayor parte de veces. Una hiperplasia glandular también puede ser, pero es más raro. Carcinoma de paratiroides, mucho más raro todavía, pero sí existe. Los pacientes con hiperparatiroidismo primario pueden presentar antecedentes: radiación en el cuello, historia familiar de síndrome de neoplasia endocrina múltiple. ¿Qué es una neoplasia endocrina múltiple? ¿Qué será el MEN? ¿El MEN 1 o el MEN 2?
¿ya? Unos son genéticos, hereditarios, ¿correcto? Bueno, lo dejamos ahí. Historia familiar de síndrome de neoplasia y hiperparatiroidismo familiar. Todas son entidades que se pueden presentar en hiperparatiroidismo, pero que dependen mucho de la historia clínica que nosotros hablamos. Preguntan, ¿no? Uno tiene familiares que han tenido ese tema, cáncer de tiroides, un tumor adrenal, alguna de esas cosas, antecedentes familiares. ¿Cómo se diagnostica? El hiperparatiroidismo primario, la enfermedad caracterizada por hipercalcemia atribuible a una reproducción de hormona paratiroidea. Por consenso, los expertos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos conocen dos tipos de hiperparatiroidismo primario: sintomático y asintomático. ¿Correcto? Pacientes con sintomáticos presentan manifestaciones de hipercalcemia. ¿Qué manifestación de hipercalcemia ustedes se acuerdan? A ver, doctor, usted. 5 manifestaciones de hipercalcemia. Acá está, lea, doctor, lea. Lea, doctor, lea. Electrolitiasis, reducción ósea, síntomas gastrointestinales, enfermedad ácido-péptica, pancreatitis, cardiovasculares, neurológicos, inespecíficos como debilidad muscular proximal, cambios en estado mental y fracturas patológicas. Lo más fácil que ustedes van a encontrar al paciente que viene con cálculos renales. Claro. ¿No? ¿Por qué estás haciendo cálculos renales? Entonces piensa, podría ser eso. Paciente que con insuficiencia renal por cálculos renales, que siempre se le van a presentar. Le hacen su dosaje de calcio, el calcio está elevado. Entonces, ¿por qué está elevado el calcio? Le piden su paratormona estará elevada en 11, 10, 12. Hipercalcemia, hiperparatiroidismo. Entonces, ¿qué solicitan? Se presenta, en presencia de hipercalcemia, elevación de hormona paratiroidea, el diagnóstico diferencial incluye. A ver, doctora, usted, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Lea, doctora, lea. El hiperparatiroidismo asociado a diuréticos específicos o hipio, hipercalcemia hipocalcemia familiar, el hiperparatiroidismo normocalcémico, hipercalcemia intermitente, el hiperparatiroidismo secundario y terciario asociado a la enfermedad renal, la hipercalcemia asociada a la enfermedad. ¿Se acordará de todo eso, doctora, dentro de 5 años? Creo que no. Es un trabalengua. Bien complicado, ¿no es cierto? Hiperparatiroidismo asociado a diuréticos. Siempre me preguntan, tiene calcio elevado. ¿Qué cosa toma, señora? ¿Qué cosa toma, señora? Mire, yo tengo un problema de canal renal, estoy tomando tal medicina, un diurético. Entonces, ¿qué hace? Checklist. Litio. ¿Quién toma litio? Los bipolares, ¿no? Igual de energía de tomar. Hipercalcemia, hipercalcémica familiar. Su papá, su mamá, ¿alguien en su familia tenía estos problemas? Sí, mi abuelo, mi papá, sí, ya. Por eso siempre la anamnesis. Hiperparatiroidismo normocalcémico, hipercalcémico intermitente. ¿Cómo diagnosticas un hiperparatiroidismo normocalcémico? PTH en 15 o PTH en 20. Calcio en 8. Esto es normal. Ahí tienes una entidad. Una entidad. Estudia. Hiperparatiroidismo secundario y terciario asociado a enfermedad renal terminal. ¿Qué es un hiperparatiroidismo secundario? Y terciario. Todos estos pacientes, para que ustedes tengan una noción, la mayoría o casi el 90-100% de pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario o terciario son renales. Son pacientes que se dializan, que están en hemodiálisis. Entonces, viene un paciente con hemodiálisis, lo ves con la piel gris, medio oscura, hiperpigmentada, ya lo ves con su hiperemia conjuntival, lo ves así, bajo de peso, le ves acá su cicatriz, su fístula,
¿Es usted renal? Sí. ¿Se dializa? Sí. ¿Por qué viene, doctor? Tengo cálculos, me han detectado el calcio elevado, tengo hiperparatiroidismo. Entonces, inmediatamente hiperparatiroidismo secundario. La primera causa de hiperparatiroidismo secundario es hiperplasia de las paratiroides. No adenoma, hiperplasia. Las paratiroides se hiperplasian, crecen, todas ellas. ¿Ya? Las 4 o las 3 paratiroides que tenga el paciente se hiperplasian. Eso es hiperparatiroidismo secundario. ¿Ya? Hipercalcemia asociada a malignidad. Sí, como manifestación de un síndrome paraneoplásico. Sí, sí puede suceder. Han estudiado varias cosas, de repente encuentran un tumor por ahí y no hay otra explicación. Sí, se lo dan asociado a hipercalcemia. Paraneoplásico. Pruebas diagnósticas. ¿Cómo diagnosticamos un hiperparatiroidismo? Primario, secundario, terciario. A ver, usted, doctor, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Qué pruebas se hacen? Bueno, doctor, está clarísimo. La vida del detalle es un caso claro. Acá el doctor lo va a leer con mucha comodidad, por favor. ¿Qué parte? Mira, el diagnóstico de hiperparatiroidismo se realiza a la combinación del incremento de la concentración de calcio sérico total, hipercalcemia persistente, y la concentración elevada o nivel normal inapropiado de la paratormona. En condiciones de normalidad, la secreción de la hormona paratiroidea es suprimida en presencia de incremento de calcio sérico. Si esta supresión no ocurre, debe considerarse la posibilidad de hiperparatiroidismo primario. ¿Qué quiere decir? Que el calcio es un regulador de la secreción de la paratormona. Se eleva, baja. Si el calcio se eleva, el PTH, Baja. si esto no funciona, tenemos Hay una algo parte de extraño. tu paratiroides que funciona independientemente. Entonces, Tumor. No. criterios combinados, incremento de calcio con incremento inapropiado de hormona paratiroidea sin factor de confusión, poseen una sensibilidad y especificidad mayor del 95% para el diagnóstico de HPG clásico. Vitamina D. ¿Cuál es la función de la vitamina D en el riñón? Entonces dice, la deficiencia de vitamina D afecta la expresión renal de calcio. Entonces tienen ustedes un paciente con problemas de calcio, ¿qué piden? Vitamina D, calciferol, colecalciferol, le piden su dosaje. Y en Lima es frecuente la hipovitaminosis D. Muy bien. Calcio en la orina de 24 horas está indicado sospecha de hipercalcemia y hipercalcemia familiar. Bueno, con todas esas cosas yo creo que ni siquiera un endocrinólogo va a poder dar con todos los problemas que este paciente tiene en una sola, al menos si ustedes se enfrentan solitos a este caso, a este tipo de casos. Ahora, ¿esto es patología quirúrgica 100%? No. No siempre. Esto tiene que ser visto conjuntamente entre cirujano y endocrinólogo. Estudios de imagen preoperatorios. Ecografía, tomografía tridimensional, gammagrafía, MIVI, tipo MIVI. En estos estudios de imágenes podemos entrar a una cirugía. ¿Por qué son importantes? Porque nos dan una localización exacta de dónde está el adenoma. ¿Correcto? Tegnesios de esta MIVI, tegnesios de esta MIVI, etc. Hiperparatiroidismo primario no definido atribuido a hiperestrogenismo hereditario, niños, uso de hipercidas y radiación en niños.
Ah, El hiperparatiroidismo secundario por carencia nutricional de calcio o vitamina D, respuesta periférica subnormal al efecto de la PTH, síndrome de mala absorción o resistencia a la vitamina D, hipomagnesemia, y casi todos los casos portadores de insuficiencia renal crónica. sí. Entonces, mayor volumen de insuficiencia renal crónica y mucho más raros todos estos. ¿Correcto? Entonces, los exámenes que siempre se tienen que pedir son calcio, calcio sérico, calcio iónico, calcio en orina, vitamina D, calcio, calcio en orina, ya dijimos, y los estudios de imágenes, ecografía, tomografía, la resonancia celular, sí, también, y la gammagrafía con cinta MIDI. Este es el hiperparatiroidismo terciario, lo vamos a ver. Las diferencias, causas del hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo secundario también se produce hiperplasia, igual que en el secundario, y en el primario generalmente adenomas o carcinomas, que es muy raro. La clínica, elevación de calcio sérico en sangre por su depósito en tejidos blandos. Podemos encontrar calcificaciones en músculos, en partes blandas, descalcificación de los huesos largos por lo general, y cuando aparece en huesos de la cara se produce el llamado tumor pardo. El tumor pardo produce una deformidad en la cara, una descalcificación, y nosotros podemos diagnosticar eso en un paciente renal. Dolor óseo, deformidades esqueléticas de los huesos largos, fracturas patológicas y tumores óseos como osteoclastomas, tumores marrones o pardos por proliferación de osteoclastos, osteoblastos, especialmente en el hueso maxilar del portador con hiperparatiroidismo primario avanzado y secundario avanzado. ¿Hasta qué niveles de paratormona podemos llegar a un hiperparatiroidismo? 500, 600, 1000, 1800, 2000 de paratormona. ¿Hasta qué nivel podemos manejar médicamente el hiperparatiroidismo? ¿Se acuerdan que hablamos de calcitriol? 200. ¿Qué hace el calcitriol? Inhibe la producción de paratormona. Si tenemos una paratormona que no es muy alta, ¿podemos manejarlo con calcitriol? Teóricamente. Y de hecho, los nefrólogos lo manejan así. Pero ya si es muy elevado, no. Sigamos. En la clínica del hiperparatiroidismo secundario y terciario, se conoce la causa de la insuficiencia renal crónica y el dolor óseo, todos los pacientes. Prurito, mialgia, tumores óseos, fracturas patológicas, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? El tumor pardo sería como un acrónimo para la clínica del hiperparatiroidismo. Sí, en un paciente renal, si tú encuentras un tumor pardo, que es una lesión ósea dura en el tercio medio facial, en la mandíbula más raramente, sí hace diagnóstico clínico de tumor pardo. Y eso se produce por un hiperparatiroidismo severo, avanzado y de largo tiempo. Laboratorio. Se pide calcio sérico, ya lo habíamos dicho, reacción ionizada del calcio. También podemos encontrar calcio sérico alto en el hiperparatiroidismo primario y terciario. En el pseudo hiperparatiroidismo tenemos que hacer diagnóstico diferencial en unas enfermedades raras de neoplasias, ¿no? Existe diagnóstico diferencial cuando no era caracterizable el terminal amino de la PTH en otras neoplasias. Fosfatasa alcalina elevada, coleostólisis importante. Neoplasias no paratiroideas asociadas, ya habíamos hablado de que puede ser una manifestación de paraneoplásica. Todas estas neoplasias, pulmón, páncreas, colon, etcétera, etcétera. Ya habíamos dicho, ecografía, TAC, resonancia, gammagrafía. Biopsia, aspiración, aguja fina, sí lo podría certificar en algunos casos. De hecho, raramente se pueden confundir con unos nódulos tiroideos ectópicos, que puede pasar, ya ha sucedido, entonces una VAP podría ayudar cuando tenemos alguna duda. Arteriografías selectivas, cateterizaciones venosas, ya raramente se piden estos exámenes.
Algo más de clínica, que como les decía es inespecífica, y el tratamiento es quirúrgico. Una exploración cervical, una exéresis simple, durante la cirugía para determinar que el calcio ha disminuido el aparato hormona, debería pedirse una prueba de aparato hormona rápida, de manera que durante la operación podamos saber si los niveles sanguíneos de aparato hormona han disminuido. El tiempo de vida medio de la aparato hormona es corto, de manera que nosotros a los 5 o 6 minutos de haber retirado la adenoma de la tiroides, ya podríamos detectar niveles bajos de aparato hormona en la sangre. Entonces, eso es un indicador de éxito de la cirugía. Lamentablemente en el país no disponemos de PTH rápido. Así que los resultados se ven después. Y ya nos hemos llevado sorpresas de que haber resecado uno de los adenomas, una adenoma de la paratiroides, supuestamente debería haber bajado el calcio, sin embargo el paciente en el postoperatorio en el control registra niveles de aparato hormona todavía altos. Entonces, es una cirugía un poco difícil. De hecho, cuando nosotros entramos a hacer cirugía y no localizamos la adenoma, no podemos estar seguros de la localización de la adenoma, hacemos una resección seriada de las paratiroides. ¿No? Podemos resecar la paratiroides del lado izquierdo, la inferior, la superior, la inferior del otro lado y dejar solamente un segmento de la paratiroides. Ese procedimiento que yo les digo de resecar todas las paratiroides está indicado mayormente en las hiperplasias paratiroideas y los hiperparatiroidismos secundarios. ¿Correcto? Las hiperplasias secundarias son operadas cuando ocasionan hipercalcemia, fibrosteoplasia típica, PTH alta, calcificación de partes blandas. La paratiroidectomía total se populariza hace más de 30 años por Wells con autotrasplante en el antebrazo, por riesgo de hiperparatiroidismo postoperatorio. Entonces, tienen que enterarse que los paratiroides se pueden autotransplantar. Entonces, resecas todas las paratiroides y una de esas paratiroides las colocas en un lugar que sea fácilmente controlable. En este caso, este doctor considera que debe hacer su inyección del brazo y en los músculos del antebrazo se coloca el tejido paratiroideo y a los pocos días, semanas, ese tejido paratiroideo se vasculariza nuevamente y empieza a producir aparato hormona. ¿Desde ahí? Correcto. Y puede dar niveles fisiológicos de aparato hormona. Esto prácticamente no se hace. Lo que nosotros hacemos en Almenara es resecar casi todas las paratiroides y dejar solamente un pequeño segmento de paratiroides en el cuerpo humano. ¿Correcto? Oh, sí. Este es un esquema, un resumen de los tipos de cirugía empleados para el hiperparatiroidismo. En el hiperparatiroidismo se esteriliza la resección de todas las paratiroides, que puede ser subtotal, total sin trasplante, total con trasplante heterotópico, inmediato o tardío. Y en la exéresis de la hiperplasia puede ser simple, complementada con resección del tejido vecino. Se puede hacer una linfadenectomía que puede ser unilateral y bilateral. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vamos a cometer una cirugía de paratiroides, las paratiroides se confunden mucho con la grasa tiroidea, con la grasa que está alrededor de la tiroides, que son los ganglios linfáticos. Entonces, ante esta dificultad, los cirujanos hacen una limpieza de todos los ganglios que están cerca de la tiroides. A eso se llama linfadenectomía. Y ese es un recurso quirúrgico que se utiliza para controlar el hiperparatiroidismo. Algunos indican que debe hacerse una resección total para que no haya posibilidad de una recurrencia del hiperparatiroidismo. Total, el paciente queda con dosis terapéuticas de calcio, su calcitriol, etcétera, que el paciente puede vivir ya sin todas las consecuencias. Entonces, son esquemas en total. Tratamientos no quirúrgicos, cuando el hiperparatiroidismo es leve, restringir lácteos, restringir diuréticos, usar beta-adrenérgicos, estrógenos, liposonatos, etcétera. Bien.
Ahora, yo no sé, como médicos generales, el tema del hiperparatiroidismo, ustedes lo puedan meter en su práctica común. Es un poco complicado realmente. El tratamiento del hiperparatiroidismo, el enfoque del tratamiento del hiperparatiroidismo quirúrgico, esto se ve en niveles terciarios, en niveles de más complejidad. Pero creo que simplemente con tener una noción de qué se trata y cómo se trata, bastaría. Aquí es suficiente. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Amén. Bien. ¿Cómo? Sí, se extraen todos los ganglios. Debajo de la tiroides, nosotros tenemos unos nervios que van a inervar las cuerdas vocales. Laringio. Esos nervios son el nervio laríngeo recurrente, que viene por detrás, deriva del nervio vago. Alrededor de ese nervio, nosotros tenemos tejido linfático. Nosotros lo denominamos grupo C, grupo 7, y ese tejido linfático está a ambos lados de la tráquea y debajo de la tiroides. Las paratiroides están encima, las inferiores están por encima del nervio laríngeo recurrente, y las superiores están por detrás de ambos polos tiroideos, típicamente. Por detrás de los polos tiroideos también tenemos grasa linfática. Entonces, cuando nosotros hacemos la restricción, prácticamente nos pegamos a toda la cápsula tiroidea y resecamos, como limpiamos, como pelar la glándula tiroidea, todo ese tejido linfático, ese tejido lo vamos resecando. Y abajo identificamos el nervio laríngeo y también vamos resecando todo ese tejido, de manera que así garantizamos la posibilidad de resecar alguna glándula paratiroides que esté escondida en medio de ese tejido. Las glándulas paratiroides, cuando nosotros las operamos, son de un color pardo, medio amarillento. La grasa es medio amarillenta también, entonces puede confundirse, ¿no? El tamaño de las glándulas paratiroides también varía, puede ser 5 milímetros, 8 milímetros o más, o menos. Entonces, algunas veces no las podemos localizar, no las podemos ver. Modernamente, y con tecnología de otros sitios, se utiliza el verde indocyanina que se inyecta en el paciente, y ese verde indocyanina circula y se concentra en las paratiroides. De manera que con algún tipo de luz infrarroja nosotros podemos visualizar esas glándulas paratiroides porque brillan. Apagamos la cialítica de luz y esas glándulas paratiroides brillan y podemos resecarlas con mayor facilidad. Pero esa tecnología, vuelvo a repetir, no la tenemos acá. Y es relativamente nueva. ¿Correcto? El último break. Ya son las 12. ¿Hasta qué hora era la clase? A la 1. A la 1. Entonces tenemos tiempo. ¿10 minutos? 10 minutos.